En este momento At this moment, me gustaría dar lectura a una porción bíblica. I would like to read a portion in Scripture. Les voy a invitar a estar de pies. I invite you to please stand. Y abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 We open our Bibles in the book of Matthew, chapter 1, y leemos los versículos desde el 18 hasta el 25. we're going to read the verses from Del 18 al 21. verse 18 to 21. Amén. Amen. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Amén. Amen. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amen. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: José en la Navidad. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, Joseph in Christmas. Hermanos, cada vez que se celebra la Navidad, nosotros tenemos la tendencia de ignorar o pasar por alto a José. Brethren, every time Christmas is celebrated, we have this tendency or we have this ability that we sometimes just overlook Joseph. Pero hoy no va a ser así, But today is not going to be that way. porque nosotros nos vamos a asegurar We're going to be assured que José reciba su puesto, su lugar en Navidad. that Joseph will also receive his place in Christmas. Yo quiero decirles en este día I want to tell you on this day que si no hubiese sido por José, that if it hadn't been for Joseph, por la humildad y la obediencia de José, because of Joseph's humility and his obedience, nosotros no estuviésemos celebrando la Navidad en este día. we would not be celebrating Christmas on this day. Así que José es uno de los personajes más desatendidos en Navidad. So Joseph is one of the most disregarded people during Christmas. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. La mayoría de los himnos compuestos para la Navidad hablan de los pastores, So just an example, most of the songs that are sung during Christmas time, they speak about the shepherds. hablan de María y José.
Perdón, María y Jesús. They speak about Mary and Jesus, Pero nada dicen de José. but they don't really speak about Joseph. Tomemos, por ejemplo, la famosa melodía Noche de Paz. Let's take, for example, the famous melody Silent Night. Vamos a proyectarla acá y la vamos a leer. We're going to project it and we're going to read it. Mire cómo dice esta preciosa melodía. Look at what this beautiful melody says. Dice, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Y ahí menciona al niñito Jesús. Y cuando usted escuche la versión en inglés, menciona a María y a Jesús. Vamos a escucharlo. It says in English, Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round young virgin, mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Veamos la otra estrofa. Noche de paz, noche de amor, oye humilde, fiel pastor. Y menciona a los pastores. Coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. The next line says, Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. It's mentioning the shepherds here. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Y la última estrofa dice, noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. It says in the last lines, it says, Silent night, holy night, Son of God loves pure light, radiant beams from thy holy face. Wondrous star, lend thy light, with the angels let us sing. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. ¿Dónde está José en esta preciosa melodía? So where is Joseph in this beautiful song? Hermano, déjeme decirle Let me tell you, brethren, que si usted busca if you look, y lee todas las melodías de Navidad, if you read all the lyrics of the Christmas songs, usted va a encontrar que la mayoría de esos cánticos, la mayoría de esos himnos de Navidad no menciona a José. you're going to find that the majority of those songs, those hymns, they don't mention Joseph. También podemos ver que en casi todas las prédicas de Navidad, José es pasado por alto. And we also notice that in many of the preachings during Christmas time, Joseph is overlooked. Yo creo que yo he pastoreado esta iglesia desde su fundación. I have been the pastor of this church since its foundation. Y buscando hacia atrás, yo creo que nunca yo he predicado un mensaje que hable de José. And looking back, I don't know that I've ever preached about a message that solely spoke about Joseph. José en Navidad. Joseph in Christmas. Y algunos cuando predican y mencionan a José, lo presentan como un espectador. And many, when they do preach and they speak about Joseph, they present him like he's this bystander, Mirando desde afuera todo lo que aconteció en Navidad. looking from outside everything that happened during that Christmas time. Pero yo estoy aquí para decirles, amados hermanos, que eso no es así. I'm here to tell you today, brethren, that that is not so. José fue un participante activo en la Navidad. Joseph was an active participant during Christmas. Y no solo en la Navidad, sino en toda la vida del niño Jesús. And not only during Christmas, but throughout the life of Jesus the child. Por eso en este día yo me he propuesto hablar de José en Navidad. That's why today I have purpose in my heart to speak today about Joseph in Christmas. Vamos a leer los versículos que leímos. Let's read these verses that we read. Mateo capítulo 1, versos 18 y 19.
Matthew 1:18 and 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. It says, now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Luego dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. Lo primero que yo quiero señalar es que la Biblia dice que María estaba desposada con José. The first thing that I want to point out is that Mary was betrothed to Joseph. She was engaged to Joseph. En nuestra cultura, una mujer puede estar comprometida con un hombre, pero no desposada. In our culture, a young lady can be engaged to someone that she's going to marry, but not betrothed. Porque en este tiempo eso no se practica. Because during these times, this was not practiced. En aquel tiempo, para una mujer estar desposada con un hombre, During those times, for a woman to be betrothed to a husband, tenía primero que ir a la sinagoga, first she needed to go to the synagogue. pasar por una ceremonia You had to go through a ceremony donde se hacía un contrato formal que duraba un año. where a formal contract was brought up and it lasted a year. Y ambos se consideraban esposo y esposa. And they would both be known as husband and wife. No había intimidad durante ese tiempo, There would be no intimacy throughout that time, pero ambos se comprometían a ser fieles el uno al otro. but they would both commit to be faithful to one another. Y de la única manera que se podía disolver ese contrato And the only way that you could dissolve that contract era a través de una ceremonia formal de divorcio. was through a formal ceremony of divorce. Pues José y María estaban en ese año de espera. So Joseph and Mary were in that period of that year of waiting. Y usted puede imaginarse la ilusión, And you can imagine just that whole illusion. lo contento que estaba José, How happy Joseph was, esperando ansiosamente que se cumpliera el año, waiting anxiously for that year to be over. para luego consumar el matrimonio con María, su esposa. So then he could consummate the marriage with Mary, his wife, En una última ceremonia, in the last ceremony. porque se hacía otra ceremonia. Because another ceremony would be done. Y en esa ceremonia se hacía una gran celebración donde todos los parientes y amigos participaban. And in that last ceremony, it was a great ceremony where all the friends and relatives would partake. Hermano, y fue durante ese año de espera So, brethren, it was during that year of waiting que dice la Biblia en Mateo 1:18 que se halló que María estaba embarazada. and it says there in Matthew 1:18 that you find that Mary now is conceived with child. Había concebido del Espíritu Santo. She had conceived a child with Holy Spirit. El Evangelio según San Lucas dice The gospel, according to St. Luke, says que María hizo un viaje para encontrarse con Elizabeth. that Mary did this journey in order to have an encounter with Elizabeth. Durante este tiempo José no sabía nada de lo que estaba pasando. So during this time, Joseph was not aware of what was happening. Lucas dice que María estuvo 3 meses con Elizabeth Luke says that Mary spent 3 months with Elizabeth. y después regresó a Belén And she came back to Bethlehem. ya con 3 meses de embarazo. She was already 3 months pregnant. A lo mejor pues se le notaba un poquito Maybe they could tell a little bit que estaba embarazada. that she was now pregnant. Y fue entonces So then it was que alguien le dijo a José that someone said to Joseph que María estaba embarazada. that Mary was pregnant. Podemos imaginarnos a José primero ilusionado, pensando en su futuro matrimonio cuando llegó la mala noticia. We can imagine Joseph at that time with this great expectation and illusion of his marriage with Mary, and then to be receiving this news, Mala this noticia. bad news. No sabemos quién le dio la mala noticia. We don't know who came to bear those bad news. Quizás fue María misma.
Maybe it was Mary herself. No lo sabemos, We don't know. pero de esto podemos estar seguros. But we can be assured of this. José pasó de estar alegre, ilusionado, a estar profundamente desilusionado. We can be assured of this, that Joseph went from being happy and content and with great illusion to now being greatly disappointed. Si fue María quien le dio la mala noticia, no lo sabemos. If it was Mary who gave him the bad news, we don't know. Pero si fue ella, But if it was her, yo me imagino a ella decirle esto. I can imagine her saying to him, Mi amor, my love, el ángel Gabriel, tal como está en Lucas 1:35, el ángel Gabriel me visitó. it's like you see it in Luke 1:35. The Gabriel, the angel, paid me a Me visit. dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí He said that the Holy Spirit would fall upon me y que el poder del Altísimo me cubriría con su sombra and that the power of the highest would overshadow me y que yo concibiría por obra del Espíritu Santo. and that I would conceive by work of the Holy Spirit. José, mira, y ahora tengo 3 meses de embarazo. So Joseph, right now, I am 3 months pregnant. Si fue María quien se lo dijo, If it was Mary who told him, no lo sabemos. we don't know. Pero si fue ella, But if it was her, hermano José no le creyó. maybe, brethren, Joseph didn't believe her. Porque dice la Biblia en Mateo 1:19 The Bible says in Matthew 1:19 que cuando José lo supo, pensó dejarla secretamente. it says that when Joseph found out about this, he minded to put her away secretly. Hermanos, debemos recordar que en aquellos tiempos la pureza sexual era muy importante. We need to remember, brethren, that back then sexual purity was very important. En este tiempo para nuestra cultura no lo es, During this times, for our culture, it is not. pero para la cultura hebrea sí lo era. But for the Hebrew culture, it was Y important. para Dios sigue siendo importante la pureza sexual. And for God, it continues to be important, moral, sexual moral purity. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible en says, 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Thessalonians 4:3, escúchelo bien, listen well, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, that the will of God is our sanctification, que nos apartemos de los pecados de inmoralidad sexual. that we should abstain from sexual immorality. La Biblia en español dice fornicación, en inglés dice pecados de inmoralidad sexual. The Bible in Spanish says fornication, and in English it says sexual immorality. Mira lo que dice el verso 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. In verse 4, look what it says. It says that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Y luego dice en el verso 5, no en pasión de concupiscencia, o sea, de deseos pecaminosos de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios. Verse 5, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que José en su desilusión estaba pensando dejar a María secretamente. That Joseph, in his disappointment, he was secretly thinking, I gotta put her away secretly. José pasó de sentirse alegre y entusiasmado He went from being happy and with much a enthusiasm sentirse desilusionado. to this feeling of disappointment. Y luego de sentirse desilusionado a sentir temor y confusión. And after being disappointed, he now felt fear and confusion. Imagínase a José preguntándose, ¿qué hago yo ahora con esta mujer embarazada? Imagine Joseph asking himself, now what am I going to do with this pregnant woman? Tengo varias opciones. I have various options. Primero, First, tengo la opción de reportarla a las autoridades. I have the option of reporting her to the authorities. Si la reporto a las autoridades, será expuesta públicamente y difamada. If I report her to the authorities, she's going to be made a public spectacle and she will be humiliated and defamed. La Biblia dice The Bible says que José, como era un hombre justo, that because Joseph was a just man, descartó esa primera opción. he discarded that first option. Bueno, luego pensó en la segunda opción. Then he thought about the next option. Tengo la opción de divorciarme de ella privadamente. I have the option of divorcing her privately. Y luego, sin duda, pensó en una tercera opción. And without a doubt, he probably thought about a third option. Yo puedo perdonar a María I can forgive Mary y casarme con ella. and marry her.
Hermano, ustedes pueden imaginarse Brother, you can imagine el torbellino de pensamientos en la mente de José. the whirlwind of thoughts in the mind of Joseph. Yo estoy hablando de José en Navidad. I'm speaking about Joseph in Christmas. Participó activamente en la Navidad. He participated actively in Christmas. Primero con mucho dolor First with much y pain sufrimiento and suffering con la noticia que había recibido. with the news that he was given. Pero vemos en la Biblia But we see in the Bible que José optó por la segunda opción. that Joseph opted for La segunda opción. the second option. Él pensó, me divorcio de ella secretamente, pues no quiero infamarla. He says, I'll divorce her privately because I don't want to defame her. Esa es la manera de José mostrar cuidado y compasión por María. This is the way that Joseph showed his care and his compassion for Mary. Ahora, si hubiese sido en este tiempo, Now, if it would have been at this time, es posible que José hubiera sido tentado a considerar una cuarta opción. it was possible that he would be tempted to consider a fourth option. La opción de pagar dinero para que María se hiciese un aborto. The option to pay so that Mary could then have an abortion. Pero sabemos que José, siendo un hombre justo y temeroso de Dios, We know that Joseph, being a man who was fearful of God, and he was a just man, jamás hubiera considerado tal opción, pecando así contra Dios. he would have never considered that option, sinning against God. Ahora bien, mientras José pensaba en todas estas cosas, So now then, while Joseph is thinking about all these things, sintiendo temor y confusión, feeling confused and feeling fear, ¿de qué podía tener José temor? of what was Joseph fearful of? Quizás del futuro, Maybe of the future, de los chismes que podían circular, of the gossip that was going to circulate, temor de comprometer su reputación y su testimonio, the fear of compromising his reputation, temor de las calumnias de personas que podían levantarle el falso testimonio de que ellos habían pecado de inmoralidad sexual. the fear that false witnesses would arise and say that they had committed sins of sexual immorality. Quizás tenía temor por el futuro de María, Maybe fear for the future of Mary, pensando, si me divorcio de ella, ¿qué será del futuro de esta mujer que yo tanto amo? thinking that if I divorce her, what's going to be of her future, of this woman that I love so? Pues entonces ocurre lo que dice el verso 20. So then it occurs what it says in verse 20. Mateo 1:20, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. It says in Matthew 1:20, but then while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream saying, Joseph, son of David, do not be afraid. Qué alivio, amados hermanos. What a relief, brethren. Qué consuelo. What a comfort. Qué frase alentadora. What a phrase that brings enlightenment to him. No temas. Don't fear. No temas recibir a María, tu mujer. Don't be afraid to take your wife Mary. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Y el ángel enseguida procedió a decirle tres cosas. And the angel immediately went on to tell him three things. José, tres cosas van a suceder. Joseph, three things are going to happen. Mateo 1:21. Matthew 1:21. María tendrá un niño. Mary will bring forth a son. No es una niña, es un niño. It's not a girl, it's a boy. Tú le pondrás nombre a ese niño. You shall name him. Y tercero, ese niño salvará a su pueblo de sus pecados. And thirdly, this child will save his people from their sins. ¡Wow, amados hermanos! Wow, brethren. ¡Qué mensaje animador! What a message that brought hope and encouragement to Con him. ese mensaje, With that message, José pasó de sentirse desilusionado, Joseph went on from being disappointed, de sentir temor, of feeling this de fear, sentir confusión, of feeling confusion, de tener un torbellino de pensamientos en su mente, of having this whirlwind of thoughts in his mind, a tener paz en su espíritu to have this peace in his spirit, y sentirse seguro de María. and feeling assured of Mary. Entendió que todo lo que estaba aconteciendo
He understood that everything that was happening, era parte del plan y del propósito de Dios para él. it was a part of the plan and purpose of God for him. Y ahora encontramos a José And so now we find resuelto, he's resolved resuelto a cumplir la voluntad de Dios para su vida y para su familia. to fulfill the will of God for his life and for his family. Vamos a leerlo en Mateo 1:24. Let's read it in Matthew Y 1:24. despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. It said, then Joseph, being aroused from the sleep, did as the angel of the Lord commanded and took to him his wife. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Hermano, que la Escritura nos enseña Scripture teaches us, que brethren, José no fue un simple espectador, that Joseph was not simply a bystander, mirando desde afuera los acontecimientos de la Navidad. looking from the outside on all the happenings of Christmas. Él fue un participante activo de todo lo que aconteció, He was an active participant of everything that de happened, todo lo que aconteció antes de la Navidad, of everything that happened before de Christmas, todo lo que aconteció durante la Navidad everything that happened during y Christmas, de todo lo que aconteció después de la Navidad. and everything that happened after Christmas. Así que concluimos el capítulo 1 de Mateo leyendo el versículo 25. So we conclude the reading of Matthew chapter 1 by reading verse 25. Mire lo que dice. Look at what it says. Pero no la conoció. O sea, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. And it says, and he did not know her. In other words, he did not have intimacy with her until she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Hermano, aquí vemos el nivel de respeto de José en cuanto al embarazo de su esposa María. Here we see the level of respect which has to do with the pregnancy of his wife Mary. José creyó que fue realmente el Espíritu Santo el que engendró un ser santo en el vientre de María. Joseph believed that it was the Holy Spirit that conceived in the womb of Mary a holy soul. José creyó Joseph believed que el ser santo que estaba en el vientre de María sería verdaderamente el Salvador del mundo. he believed that that holy child that was in her womb was truly the Savior of the world. Creyó que aquel ser santo era Emmanuel, Dios con nosotros. He believed that that holy being was Emmanuel, God with us. Así que esa fue la participación de José antes que naciera el niño. So that was the participation of Joseph before the child was born. Participante activo He was an active participant antes de la Navidad, before Christmas, antes de que naciera el niño. before the child was born. ¿Cuál era la participación de José? What was the participation of Joseph? Cuidar de María To care for Mary y respetar su estado de embarazo. and to respect her state of pregnancy. Ahora, después que el niño nace, Now, after the child is born, ahora José tiene la responsabilidad now Joseph has this responsibility de asumir todos los derechos y deberes de un padre biológico para ese niño to assume all the rights and titles of a biological father for that y child ser un padre adoptivo para el niño Jesús. and to be this adoptive father for this child Jesus. En segundo lugar, In second place, ahora tiene la responsabilidad he now has the responsibility de darle amor, to give him love, darle ejemplo, to give him an example, darle corrección to correct him, e instruir al niño en el temor de Dios. instruct that child in the fear of God. ¡Qué inmensa responsabilidad, amados hermanos! What an immense responsibility, brethren. Y después And after, tiene que llevar al niño a vivir a Belén. he has to bring the child to live in Bethlehem. Y en Belén Herodes busca al niño para matarlo. And in Bethlehem, Herod seeks the child to kill him. Luego tiene que huir a Egipto Then he has to flee to Egypt, y estar allá por 2 años spend 2 years in Egypt, y comenzar de nuevo para poder proveer para su familia. start over again in order to provide for his family. Después tiene que regresar Then he has to come back a Nazaret to Nazareth y empezar de nuevo and start over para again proveer para el niño Jesús y para su esposa. to provide for his wife and child. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Hermano, que obedecer a Dios
no es siempre fácil. Brethren, to obey God is not always easy. A veces obedecer a Dios representa dolor y sacrificio. Sometimes obeying God represents pain and suffering. A veces las decisiones mejores no son las más fáciles, sino las más difíciles. Sometimes the easier decision is not the best decision. Sometimes it's the most difficult decision. Por ejemplo, haber dejado a María secretamente hubiera sido la decisión más fácil para José. For example, for Joseph, to be able to leave Mary secretly might have been the easiest decision. Pero él sabía que esa no era la mejor decisión. But he knew that that was not the best decision. Hermano, Brethren, concluyo este mensaje diciendo, I conclude the message by saying el mundo necesita hombres como José. the world needs men like Joseph, Hombres justos e íntegros. men who are just and who are of Que whole, estén who dispuestos, are integral. que estén dispuestos a obedecer a Dios, aunque esto represente sacrificio. They have this integrity and they are willing to obey God even though that might mean sacrifice. Así que en esta época de Navidad, So during this Christmas season, recordemos a José, let us remember Joseph, el personaje aquel a character, that person que parecía insignificante en Navidad, who seemed insignificant during Christmas, pero que fue el hombre que Dios escogió para ser el padre adoptivo del Salvador del mundo. that he was the man that was chosen by God to be the adoptive father of the child Jesus. Hermanos, si no hubiese sido por José, If it hadn't been for Joseph, por la obediencia y la humildad de José, because of his obedience and his humility, nosotros no estuviésemos celebrando Navidad then we would not be celebrating de la Christmas manera que la estamos celebrando hoy. in the way that we celebrate it today. Que el Señor nos ayude May the Lord help us a imitar la obediencia y la humildad de José. to obey, to imitate the obedience and the humility of Joseph. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con vosotros. May the peace of God be with you. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y demos gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for his word. Y si hay alguien aquí If there's someone que here todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, who still hasn't accepted Jesus as their yo Savior, le invito a hacerlo. we invite you to do this. Si usted estuvo en el camino del Señor y se apartó, If you were in the way of the Lord and you went astray, reconcíliese en esta hora con el Señor. be reconciled with the Lord at this time. Oremos. Let us pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por la revelación escrita, tu palabra que nos revela, que nos enseña todas estas cosas. Ayúdanos a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a imitar la obediencia y la humildad de José. Que podamos nosotros agradarte en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor.